innovar. Transformar ideas en hechos. Generar oportunidades. Cambiar lo ordinario por lo extraordinario. Eso es lo que somos. Esto es lo que hacemos. Somos Vinicop, solución e innovación de color. Una empresa comprometida en brindar soluciones reales a través de productos y servicios de la más alta calidad para la industria de las artes gráficas. Fundada en el 2008, hemos evolucionado a través de una cultura de mejora continua para ser más competitivos y con la firme convicción de convertirnos en la mejor opción como proveedores. Construimos relaciones fructíferas con nuestros clientes a largo plazo, con el principal objetivo de superar sus expectativas y brindar el mejor costo-beneficio mediante la eliminación de desperdicios y generación de valor. Fabricamos y comercializamos mediante un sistema de gestión flexible, una amplia gama de productos base agua para mercados convencionales y de especialidad que abarcan tintas, sacos, corrugado convencional, impresión sobre barniz impermeable, agrícola, alta gráfica, metalflex, rotograbado, película de polietileno y polipropileno, negro antiestático, alto frote, secado rápido, banda angosta, base glicol y serigrafía, bases y dispersiones de pigmentos, vehículos, extendedores transparentes y opacos, barnices sobre impresión, barnices impermeables, aditivos y acondicionadores a pie de máquina, recubrimientos para la construcción, jabones acuosos y gel para limpiezas profundas de Anilox. Comprometidos con el medio ambiente y la autosustentabilidad, creamos una división de la empresa, enfocada a enriquecer nuestros procesos integrales basados en la cultura de las 3 Rs, recuperando plástico de desperdicio como materia prima para la elaboración de nuestros envases. Contamos con 2 plantas ubicadas en las ciudades de Querétaro y Monterrey, con una capacidad de 3.500 toneladas al año de producto terminado. Dichas plantas se encuentran convenientemente localizadas para dar servicio a la zona centro, Bajío y Sudamérica, así como al norte del país y exportaciones a los Estados Unidos. En cada planta contamos con laboratorios de desarrollos y control de calidad que nos permiten realizar igualación de colores en 24 horas, elaboración de trípticos estándares para colores, repetibilidad de color en lotes de producción, análisis de calidad de acuerdo a parámetros de aceptación, desarrollo de productos especiales hechos a la medida del cliente. Nuestro valioso equipo de trabajo cuenta con gran experiencia para dar atención y soporte a las necesidades de nuestros clientes con quienes trabajamos de manera conjunta para la realización de nuevos proyectos. Cursos de capacitación, programas de limpieza, requisiciones especiales, disponibilidad inmediata de tinta, disposición de personal técnico e instalación de dispensadoras automáticas Implant. La industria evoluciona constantemente y exige nuevos retos. Es por eso que nos esforzamos día a día para seguir mejorando e impulsar nuevas tendencias en el mercado, porque queremos distinguirnos en brindar algo extraordinario a nuestros clientes. Vinicop, solución e innovación de color. Muy buen día a todos. Gracias por nuevamente darse cita en nuestra última sesión del año de nuestro programa de capacitaciones técnicas en la industria del cartón corrugado. Mi nombre es Pedro Alcalá, director general de Amexicor. Y bueno, les informo que todavía tendremos una conferencia magistral sobre tendencias económicas, cómo preparar y afinar los presupuestos del 2021. Próximamente les estará llegando en esta invitación, por lo que los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y a su correo electrónico al que les haremos llegar esta invitación. Bien, como saben, nuestra razón de ser es generar espacios de capacitación, de networking y sobre todo a fortalecer mucho la industria a través de estas capacitaciones técnicas como la que hoy nos da cita en este lugar. Hoy hablaremos sobre el tema de tintas, cómo generan estas valor para nuestro proceso y no dolores de cabeza, a cargo de nuestro socio Vinicop y pues con la exposición de su director general Jorge Alcocer. Les recuerdo plasmar sus preguntas
en la sección de abajo. Hoy tenemos una jornada bastante complicada. En tiempos queremos abordar mucho contenido y bueno, pues como saben, si por alguna razón no podemos responder todas sus preguntas en vivo en esta sesión, nos pondremos en contacto. Bueno, Jorge lo hará a través de su equipo, a través de su correo electrónico. Sin más, Jorge, los dejo contigo. Muy buenos días, estimado Pedro. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados en poder compartir este curso y sumarnos al programa de Amexicor, el cual considero que es una excelente plataforma para seguir desarrollando talento y mayor competitividad en la industria del cartón corrugado. Durante estos años en las artes gráficas me he dado cuenta que hay una gran necesidad de conjuntar los fundamentos de impresión y el correcto manejo de tintas con la práctica. Y cuando hemos logrado esta sinergia con nuestros clientes, hemos obtenido excelentes resultados que se traducen en una reducción superior al 90% de paros en máquina por defectos de impresión. Y ese es precisamente el objetivo de este curso, que las tintas generen valor y no problemas en el proceso. Como bien lo comentas, este curso es bastante extenso. Vamos a tratar de ser muy ágiles en la presentación para alcanzar a ver y abordar todos los temas. Bien. Entrando en materia, este curso está diseñado en 6 módulos, en donde veremos qué son las tintas, qué medir y cómo medir, los conceptos básicos de impresión flexo, el manejo de color, una guía troubleshooting y finalmente, a manera de resumen, las buenas prácticas en el manejo de las tintas. Bien, vamos a comenzar con con lo fundamental. ¿Qué son las tintas? Bien, las tintas se componen por resina, que es el vehículo que fija y adhiere los pigmentos al sustrato. Generalmente están acompañados por un catalizador, que son aminas, en el proceso de disolución. El disolvente, que en este caso es el agua y es el principal componente de las tintas, lleva aproximadamente un 60% en el total de la formulación. Los pigmentos, que son los que nos dan el color, hay pigmentos tanto orgánicos como inorgánicos. Las cargas, como el carbonato de calcio, se consideran pigmentos inorgánicos. Y finalmente tenemos una serie de aditivos, que son los que nos dan las propiedades necesarias que requerimos de acuerdo al diseño de impresión y las características de producción que tenemos. Aquí se encuentra la cera, los coalescentes, modificadores de pH, modificadores de secado, algunos tensoactivos como antiespumantes, humectantes, dispersantes, en fin. Dentro de las características principales de las tintas acuosas se encuentra que tienen una viscosidad baja, no son pastosas como otras tintas, deben de tener un secado rápido, debido a las velocidades rápidas de las máquinas, deben de tener buena resistencia a los rayos UV, desde luego que una resistencia al sangrado, un pH alcalino, buena resistencia al frote y desde luego que una buena impresión. Aquí tenemos esta tabla en donde podemos ver los diferentes rangos habituales más comunes en las que las tintas acuosas se encuentran. Podríamos hacer miles de mediciones a las tintas como un líquido más. Sin embargo, reitero, estamos aquí poniendo las propiedades más comunes y van a haber rangos quizás muy abiertos, pero insisto, son los rangos en los que se pueden comportar la tinta. Bien, iniciamos con el pH a 25 grados centígrados. Normalmente están entre un pH de 8,5 hasta los 10. Una viscosidad, considerando una copa de ZSA número 2 a 25 grados centígrados, entre 20 y 45 segundos. El contenido no volátil, que es igual a los sólidos, entre 30 y 45%. La densidad a 25 grados centígrados, entre 1 y 1,45 gramos por centímetro cúbico. Un tamaño de partícula entre 0 y 10 micras. Todo esto para las propiedades en tinta líquida. Y para la tinta impresa debemos de tener una adherencia. La adherencia generalmente se checa para cuando hacemos impresiones en sustratos de película, no con fibras. Pero bueno, con esta característica aplicamos el tape y debe de desprender menor al 10% del área impresa
en donde sometimos la prueba. Respecto al color, podemos hacer una inspección visual, que desde luego tiene que pasar, y cuando hacemos una inspección con medición, generalmente utilizamos el valor de delta SMC o 2000, que más adelante vamos a platicar, y el cual debe de ser menor a 2. El brillo, pues ahí sí es un rango sumamente amplio, dependemos mucho del sustrato, y se mide en unidades de brillo o gloss units. Y tenemos también la resistencia a la abrasión a 4 libras, la cual es una prueba meramente cualitativa, no es cuantitativa, y generalmente se da entre un rango de 40 ciclos y 500 ciclos. Y desde luego tenemos que tener una buena apariencia de impresión visual, que cierre bien la impresión. Bien, ¿y cómo establecemos todos estos parámetros? Desde luego que nos tenemos que basar en el diseño a imprimir. No es lo mismo imprimir un texto o una plasta o una selección a color. Tenemos que considerar el sistema de impresión también. No es lo mismo imprimir con un sistema de rodillo a rodillo que con una cámara de rasquetas. El Anilox, no es lo mismo imprimir con un Anilox de 165 líneas que uno de 360 líneas. El sustrato también es sumamente importante, no es lo mismo imprimir con un papel reciclado de bajo gramaje a un papel cuché. Las condiciones climáticas también son muy importantes, no es lo mismo imprimir en Sonora que en la Ciudad de México, y las consideraciones especiales que nos pudiera hacer mención el cliente, como lo puede ser que tenga mayor brillo, que tenga mayor resistencia al frote o mayor resistencia al sangrado, como las tintas agrícolas. Por todo esto, no existe una regla general para establecer los parámetros. Es muy común que nos pregunten cuál es el parámetro ideal de viscosidad, de pH, y todo esto tenemos que hacer nosotros una evaluación en conjunto con el cliente para poder establecer y estandarizar estos parámetros. Bien, vamos con la segunda sección, ¿qué medir y cómo medir? Vamos a iniciar con el potencial hidrógeno o pH, y es una propiedad química de todas las sustancias que nos determina si es ácido o es alcalino o básico, que es lo mismo. Podemos ver en este gráfico que el agua destilada tiene un pH de 7, es un pH que se considera neutro. Todo lo que está abajo de 7 en esta escala del 0 al 14 se considera ácido, y todo lo que está arriba de 7 se considera alcalino o básico. Aquí podemos ver claramente que el amonio y las aminas tienen un pH superior al 11, y es por eso que nuestras tintas, que son base agua, y el agua tiende a tener un pH cercano a 7, se encuentran en este rango de 8,5 a 10. Y como saben muchos de ustedes, en el proceso se evaporan estas aminas, y es entonces cuando empieza a descender el pH cercano hacia el 7. Bien, ¿y cuál es la relación del pH y la tinta con respecto a la temperatura? A menor temperatura vamos a tener mayor pH, a mayor temperatura vamos a tener menor pH, o sea, es decir, cuando hace frío vamos a tener un valor de pH superior. El secado, cuando tenemos mayor pH, tenemos menor velocidad de secado. Cuando tenemos menor pH, tenemos mayor velocidad de secado. Respecto a la evaporación en proceso del agua, mina y la amonia, el pH baja y la viscosidad y los sólidos aumentan, ¿sí? Respecto al poder tintorio, cuando tenemos un pH por debajo del 8,5 es bajo. Cuando estamos ubicados entre 9 y 9,5 es idóneo, y cuando es superior a 10 puede dañar la estructura molecular del pigmento e inclusive los materiales de impresión. A todo esto, ¿qué debemos de hacer en el proceso? Es fundamental que monitoreemos constantemente el pH y evitar los cambios bruscos en las tintas. Debemos de utilizar una solución alcalina, un ajustador de pH, con un valor de entre 10 y 10,5 para estar haciendo esta
este ajuste en el proceso, este ajuste de la evaporación de las aminas. Y una pregunta también muy frecuente: ¿cada cuándo tengo que estar verificando las condiciones de mi tinta? Una recomendación es cada 40 minutos. Pero como insisto, cada planta, cada proceso es diferente, y ahí yo los invito a que ustedes comiencen a hacer estas evaluaciones y determinen qué proceso llevar para el control de sus tintas. Importantísimo, hay que mantener conservar cerrados los envases, tanto de las tintas como del ajustador de pH, porque ¿qué pasa si nosotros preparamos nuestra solución alcalina de 10.5 y lo dejamos destapado por un par de días? Y ni siquiera tiene que pasar tanto tiempo. En un par de horas les aseguro que el pH va a haber bajado, y lejos de estar ayudando e incrementando nuevamente el pH que ya descendió, pues vamos a estar agregando básicamente agua que, lejos de corregir el problema, nos va a dar más problemas. ¿Por qué no debemos de utilizar agua cuando baja el pH y se incrementa la viscosidad? Porque el agua ya vimos que tiene un pH cercano a 7. Entonces, ¿cuál fue el problema, la causa raíz que nos originó el descenso del pH? La evaporación de las aminas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar el pH, y entonces sí vamos a nivelar el pH y la viscosidad. La medición de la viscosidad y el pH siempre van de la mano. No importa cuál hagan primero, tiene que ser enseguida, tienen que hacer la otra medición. Si nosotros empezamos a notar que hay un pequeño emplaste en los textos, que eso nos está indicando que hubo un incremento en la viscosidad, podemos checar ya sea el pH o la viscosidad, pero al mismo tiempo, antes de hacer cualquier ajuste, verificamos el otro parámetro. Si nos damos cuenta que el pH ya bajó, entonces podemos ir agregando el ajustador de pH y a la par ir haciendo las mediciones para asegurar la nivelación de la tinta. Bien, ¿cómo medimos el pH? El pH se puede medir con tiras que reaccionan con el pH y nos dan un valor. Sin embargo, no se deben utilizar para medir el pH de las tintas, porque no es lo mismo un pH de 9 o un pH de 9,6, y con estas tiras no nos indica ese dato exacto. Tenemos también las mediciones electrónicas con pHímetros de bolsillo o pHímetros de laboratorio. Desde luego que los pHímetros de laboratorio son más precisos, pero también son un poco más costosos y más delicados. Nosotros recomendamos usar cualquiera de los dos, siempre y cuando se encuentren debidamente calibrados. Estos equipos se calibran con soluciones buffer, que ya tienen predeterminada un pH a 25 grados centígrados. Ese es otro dato importante, que deben de considerar siempre la temperatura en la medición, y se calibran de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Una recomendación también es mantener el electrodo en una solución neutra para hacer una verificación diaria, y la cual complementa muy bien con la calibración semanal. Si nosotros vemos que el potenciómetro, en vez de estar haciendo una lectura de 7, que es la solución a la que está el electrodo, en ese momento tenemos que volver a hacer una calibración y no esperarnos una semana para calibrar el equipo. Bien, ¿cuál es la técnica de medición del pH? Primero, tenemos que asegurarnos que el equipo esté debidamente calibrado. 2, debemos de sumergir el electrodo en la tinta. 3, vamos a esperar a que la lectura se estabilice y registremos el valor con la temperatura del líquido. 4, debemos retirar el electrodo y enjuagar con agua limpia inmediatamente. No hay que dejar que se seque la tinta y que se quede en la membrana del vidrio. Y 5, debemos secar perfectamente el electrodo con aire o con una toalla de papel limpia.
Y 6, debemos mantener el electrodo sumergido en la solución neutra y protegido. ¿A qué me refiero protegido? Hay que encontrar un envase, que generalmente los electrodos cuentan con este tipo de envase, el cual es totalmente sellado, y así evitamos que el pH pueda variar o incluso se pueda contaminar con algún contaminante en el medio ambiente. Importantísimo, nunca se debe de tocar la membrana del vidrio. Esa esferita que se ve, no hay que tocarla por ningún motivo, porque es muy delicada, y si la llegamos a romper, entonces vamos a tener mucha variación en las lecturas que desde luego van a estar incorrectas. Bien, el segundo punto es la reología. ¿Y qué es la reología? La reología es la ciencia que estudia la deformación de un cuerpo sometido a fuerzas externas. Dicho en otra manera, estudia la viscosidad de un líquido cuando se le aplica una fuerza de cizalla, o sea, un agitamiento. Existen muchísimos tipos de clasificaciones de reologías dependiendo del fluido. Sin embargo, la reología que tienen las tintas acuosas son tixotrópicas. ¿Y qué es tixotropía? La tixotropía quiere decir que cuando se agita la tinta, disminuye la viscosidad. Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta que en cuanto recién ingresan la máquina, la tinta en la máquina y empieza a recircular, disminuye la viscosidad. Y es precisamente por este fenómeno de tixotropía. Bien, el tercer punto es la viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? Es una propiedad física, tanto de líquidos como gases, y es una resistencia a fluir o deformarse. Los factores que alteran la viscosidad en las tintas acuosas son los siguientes. 1, la agitación, como ya vimos, por la reología tixotrópica, el cual tiene como consecuencia bajar la viscosidad. 2, la evaporación de agua, amina y amonia, que ya lo vimos durante el proceso, el cual aumenta la viscosidad y aumenta los sólidos. Eso nos genera una impresión sucia. Y finalmente la temperatura. A mayor temperatura vamos a tener menor viscosidad y a menor temperatura vamos a tener mayor viscosidad. Aquí les pido que imaginemos el agua. Nosotros si congelamos el agua, la enfriamos, pues desde luego que no va a fluir. Y por el contrario, si nosotros calentamos el agua, vamos a generar tanto movimiento intermolecular que vamos a vencer la tensión superficial del líquido y vamos a lograr separar el hidrógeno del oxígeno y vamos a evaporar el agua. Entonces, cuando hace frío, la tinta va a estar más viscosa que de lo normal. Y cuando hace calor, en un inicio, vamos a tener menor viscosidad, pero ¿qué va a pasar con la evaporación del agua y las aminas? Va a ser mayor. Entonces, cuando hace calor, la tinta tiende a durar a ser menos constante durante el proceso de impresión. Y tenemos que estar verificando con mayor frecuencia y haciendo estos ajustes de amina para evitar picos y no parar la máquina, desde luego. Bien, este es un ejercicio de comportamiento de viscosidad en donde estamos incluyendo la temperatura, el pH y la relación con la viscosidad para que quede más claro este comportamiento que puede ser confuso. Tuvimos esta tinta en los valores del certificado de calidad, los cuales fueron tomados a 23 grados centígrados, un pH de 9.37 y una viscosidad en copa de ZSA número 2 de 28 segundos. La primera medición se hizo a las 7:52 am. Se tomó la tinta del anaquel sin agitar, el cual tenía una temperatura de 18 grados. La tinta, desde luego que estaba más fría que cuando se elaboró. Un pH de 9.66, el cual incrementó precisamente por la temperatura baja, y una viscosidad de 46.72, o sea, casi 18 segundos, 18.72 segundos más alta que cuando se fabricó. ¿Y por qué es? Por la temperatura y porque no se agitó.
La segunda medición se hizo a los 8 minutos después de agitar y recircular en máquina, la cual la temperatura subió un poco a 18.8 grados centígrados, el pH prácticamente se mantuvo igual y la viscosidad bajó considerablemente, 15 segundos, y simplemente por este tema de la tixotropía que ya platicábamos. ¿Y por qué sigue un poquito arriba que la viscosidad inicial, digamos, por la temperatura? Aquí sigue mucho más baja que cuando se verificó. Posteriormente, a las 2 horas de estar en operación la tinta, volvimos a hacer una medición y la cual ya tenía 24.5 grados centígrados. Cabe mencionar que no se le hizo ningún ajuste precisamente para ver estos cambios, y el cual ya tenía un pH de 8.8 y una viscosidad en 38.89 segundos. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar el pH, agregar ajustador de pH, agua alcalina, ¿sí? Como conclusión, cuando hace frío, la tinta inicialmente va a tener mayor viscosidad, pero se va a comportar más estable durante el proceso de impresión, ¿sale? Bien, ¿y cómo medimos viscosidad? Aquí es importante mencionar que hay 2 tipos de viscosidad. Está la viscosidad absoluta o dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta dividida por la densidad del fluido. Aquí tenemos dos equipos, 2 instrumentos. Este de aquí es un viscosímetro, el cual mide unidades de viscosidad absoluta. En el sistema segesimal es en centipoases, en el sistema internacional son milipascales por segundo. Y como ventajas, este equipo tiene que se adecua a una amplia gama de viscosidades, es muy preciso. Y como desventaja, pues bueno, es muy delicado y también es más costoso que una copa. Por otro lado, tenemos las copas estandarizadas, con las cuales podemos encontrar el valor de viscosidad cinemática, el cual es igual a, usando esta formulita, la constante K por el tiempo obtenido del drenado, que este drenado finalmente pudiéramos obtener el flujo másico, menos la constante C dividida entre el tiempo obtenido con el cronómetro. Importante, cuando nosotros hacemos lecturas con las copas, no estamos midiendo viscosidad propiamente, estamos midiendo un lapso de drenado en segundos, ¿sí? Que después podemos utilizar ese tiempo para encontrar, si es que queremos, el valor en centiStokes de la viscosidad. ¿Y en dónde encontramos estas constantes? Bueno, esas nos las da cada fabricante. Aquí tenemos esta tabla de uno de los principales fabricantes, que es Gardner. Aquí podemos encontrar el nombre de la copa. Aquí está la S-Tazan en sus diferentes versiones, de la 1 a la 5. La S90 San, también de la 1 a la 5. La Mini Ford, la Ford. Por acá tenemos la DIN 4, que también se utiliza aquí en México. Y aquí podemos ver la constante K, la constante C para cada una de las copas, la cual es diferente desde luego. La constante C, el rango mínimo de centiStokes de los cuales es capaz de medir la copa, el rango máximo de centiStokes, la tolerancia para verificar que se encuentre calibrada la copa, el aceite estándar con el que se debe de verificar la copa. Aquí es importante mencionar que no se calibran las copas, ¿sí? Aquí hay un procedimiento, el cual ahorita vamos a ver, el cual nos asegura que la copa se encuentra en condiciones adecuadas para hacer las lecturas, pero no hay un método de hacer un ajuste o una calibración. Y eso precisamente se utiliza el aceite estándar. Aquí podemos ver, porque esa es otra pregunta muy común, ¿cuál es la relación entre las copas? Y aquí la tienen. Por eso también es bien importante, como podemos observar, cada lectura, cada copa difiere mucho entre sí. Por eso es importante hacer mención de qué copa estamos utilizando.
Aquí podemos ver que una lectura en una copa EZ-SAN número 2 de 20.3 segundos es igual a una lectura de 46.9 segundos en una copa EZ-SAN número 1, la cual da un valor de 19.9 centistokes. ¿Sí? Comúnmente también llegan a confundirse con la S90-SAN2, lo cual es diferente a la EZ-SAN2, y aquí lo podemos ver. Una medición en la S90-SAN2 de 18, no alcanzo, no sé si es 18 o 16.7 segundos, es igual a 24.3 segundos en la copa EZ-SAN número 2. Otra pregunta frecuente, ¿qué copa debo de utilizar? Bueno, la más utilizada es la copa EZ-SAN número 2. Como ventaja, pues tiene un rango, digamos que mínimo en las variaciones. Sin embargo, es fácil que se tape. Ahorita vamos a ver los errores en las mediciones. Y otra copa que se puede utilizar mucho es la DIN 4, que también recomiendo usar. Sin embargo, ahí la diferencia en las lecturas, pues a diferencia de la copa EZ-SAN número 2, es realmente muy grande. O sea, de 14.9 a 15.1 es un rango muy cerrado en la lectura, sin embargo, es un rango bastante amplio en la lectura de los anticuaces. Como ventaja de la DIN 4 sobre la copa EZ-SAN número 2 es de que se tapa con menos frecuencia y tiene rangos de mayor viscosidad que la copa EZ-SAN número 2. Bien, ¿y cuál es la técnica de medición cuando utilizamos una copa? Primero, debemos de asegurarnos que la copa se encuentra verificada y limpia. 2, debemos de asegurarnos que la tinta se encuentra debidamente agitada y libre de grumos o espuma. 3, debemos de introducir la copa diagonalmente sin generar burbujas. Aquí siempre les pongo el ejemplo de cuando se sirve la cerveza. Es lo mismo, tiene que entrar diagonalmente la copa, porque si no generamos turbulencia y generamos espuma a la hora de incorporarse la copa en la tinta. Y 4, posicionar la copa verticalmente una vez que ya la introducimos, ligeramente por debajo de la superficie del líquido, y sujetarla del extremo superior. Si tiene un aro la copa, lo podemos utilizar. Y 5, simultáneamente elevar la copa a unos 10 o 15 centímetros, no más, de la superficie del líquido, e iniciar el cronómetro manteniendo la copa derecha y sin movimiento. Aquí quiero hacer énfasis en no elevar demasiado la copa, porque nos puede dar problemas en el último paso, que es parar el cronómetro en la primera interrupción del flujo. Si nosotros elevamos mucho la copa, que es bastante común en las plantas, ver a la gente que mide la viscosidad con una distancia bastante amplia, vamos a perder ese punto en donde hace la interrupción el flujo, y no vamos a parar el cronómetro adecuadamente. Aquí también es importante mencionar, no hay que esperarnos a la última gota para parar el cronómetro. Aquí lo vamos a ver en los errores comunes. Otro error es que la copa está golpeada o está sucia, y desde luego que no mantiene las propiedades necesarias para poder hacer una medición exacta. 2, se tapa la copa porque la tinta contiene polvo, grumos o espuma. Eso también es bastante común, y al estar contaminada, pues nos va a arrojar una lectura errónea en la copa. Aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no haya este tipo de impurezas. Si las hay, pues bueno, hay que hacer un filtrado, y entonces sí hacer la lectura correspondiente. Lo que ya comentábamos, separa el cronómetro hasta la última gota, eso es erróneo. Bien, no se agita correctamente la tinta, que es tixotrópica. Eso también es bastante común. Toman la viscosidad sin agitar. Y cuando me refiero a agitar, no es con un palito nada más, es con un agitador, preferentemente neumático, o también lo pueden hacer
mezclador eléctrico. Y también es importantísimo tomar en cuenta la temperatura de la tinta, porque muchas veces, como ya lo vimos en el ejercicio, hay variaciones, pero no tomamos en cuenta la temperatura, que es básico para el comportamiento de las tintas. Bien, ¿y cómo verificamos la copa, lo que ya les había platicado, para ver si está apta o no apta para hacer las mediciones? Uno, debemos de llenar el recipiente 500 mililitros del aceite estándar, el que nos da como referencia el fabricante. Dos, asegurarnos que el aceite se encuentra en 25 grados centígrados, importantísimo. Tres, realizar 3 mediciones de acuerdo a la técnica previamente mencionada. 4, debemos de registrar los 3 valores y promediarlos. Y al final tenemos que ver el valor promediado con el valor obtenido del fabricante, el que nos recomienda, y verificar si se encuentra dentro del margen que el mismo fabricante nos da. Para la copa EZSA número 2, como ya lo vimos, el margen es del 3% más o menos. Aquí tenemos esta gráfica, utilizando precisamente la EZSA número 2, con el aceite G60, el estándar, y aquí tenemos las mediciones considerando la temperatura. Aquí podemos ver que a 20 grados centígrados arrojó una lectura de casi 62 segundos y a 27 grados centígrados arrojó una temperatura de 44 segundos. Aquí podemos ver nuevamente que la temperatura afecta mucho para el comportamiento de la viscosidad en las tintas. Y aquí tenemos la lectura que debe de arrojar de 47.92, que equivalen a 118.6 centistocks a 25 grados centígrados. Esto es lo que nosotros tendríamos que, las 3 evaluaciones que promediamos, es lo que tendríamos que comparar para ver si estamos en ese rango del más o menos 3%. Bien, ¿cuál es la viscosidad y los resultados en prensa? Esto, desde luego, considerando la misma tinta, la misma formulación, para que no hayan otras variables. Respecto al rendimiento, vamos a tener mayor rendimiento con una viscosidad baja. Vamos a tener también mayor rapidez de secado con una viscosidad baja. Vamos a tener mayor cromaticidad, saturación o intensidad con una viscosidad alta. Estamos aportando más tinta. Desde luego que un mayor poder cubriente también, con una viscosidad alta. Vamos a tener mayor nitidez o definición con una viscosidad baja, mayor resistencia al frote con una viscosidad baja, y para la circulación en máquina, el cual luego es un problema, desde luego que conviene más utilizar una viscosidad baja. Y estos rangos de viscosidad baja, yo lo considero para el cartón corrugado, un buen estándar es entre 20 y 30 segundos. Ya cuando estamos imprimiendo con una viscosidad sobre los 35 segundos, pueden empezar a generar otro tipo de problemas. Bien, vamos con el cuarto punto, que es el secado. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuándo creen ustedes que empieza a secar una tinta? Generalmente, cuando hago esta pregunta, me contestan que es cuando entra en contacto la tinta con el sustrato, y eso está mal. La tinta empieza a secarse en cuanto entra en contacto con el medio ambiente. Hay 2 fases, digamos, para el proceso de secado. 1, la evaporación, y 2, la humectación con la precipitación de los sólidos. Si nosotros ahorita tomamos una muestra de una tinta y la dejamos expuesta al medio ambiente sin cerrar, ¿qué es lo que va a pasar en la superficie? En la superficie se van a evaporar los líquidos y va a permanecer la película principalmente la resina con los pigmentos, o sea, los sólidos, en la superficie. Entonces, la tinta empieza a secarse en cuanto entra, o la fase de evaporación empieza cuando entra en contacto con el medio ambiente. Por eso la importancia de mantener cerrados los envases. Entonces, en cuanto introducimos, es más, desde antes de introducir la tinta, ya cuando la destapamos, ya empieza el ciclo de evaporación. El segundo, el segundo paso
es cuando hace el contacto, el primer contacto, la tinta con el sustrato, hay un retardo de humectación y continúa la evaporación. El tercer paso sigue la evaporación y empieza la humectación de la tinta al sustrato y empiezan los sólidos a depositarse en este caso del corrugado, en las fibras de papel. Y finalmente, el último ciclo, la evaporación ya está completada, todos los líquidos ya se evaporaron y únicamente permanecen los sólidos precipitados y adheridos en el sustrato. Y cuando hablamos de secado, hablamos de tensión superficial. La tensión superficial es un tema bastante extenso, vamos a resumirlo ahorita. Y la podemos definir, es una propiedad intrínseca de los líquidos y yo la defino como la resistencia a humectar debido a las fuerzas de cohesión que tienen los líquidos. Las unidades son fuerza por longitud, pueden ser libras por centímetro o newtons metros, las unidades de medición. ¿Y esto cómo nos afecta en las tintas? Bueno, cuando tenemos mayor tensión superficial, quiere decir que tenemos mayor fuerza de cohesión. O sea, el líquido, la fuerza intermolecular del líquido, quiere que las moléculas permanezcan juntas. Por eso podemos ver estas imágenes interesantes en la cual luego nos preguntamos por qué los mosquitos pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Y es por eso, por esta tensión superficial, esta fuerza de líquido, igual aquí el clip, a pesar de que es un metal, esta tensión superficial, incluso aquí se ve la deformación, es como si fuera una capa, es superior al peso del clip. Y bueno, a mayor fuerza de cohesión, a mayor tensión superficial, vamos a tener menor adhesión, por lo tanto menor humectación, y aquí podemos ver el ángulo de humectación que está representado aquí con estas esferas. Cuando es menor a 90 el ángulo de humectación, quiere decir que está humectando el líquido al sustrato. Cuando es igual a 90, quiere decir que no está humectando como debería. Y cuando es superior a 90, aquí vemos esta esfera casi en su totalidad, quiere decir que desde luego hay un rechazo del sustrato hacia el líquido. Aquí la energía superficial del sustrato no está venciendo la tensión superficial del líquido y por lo tanto no está humectando correctamente. Aquí como dato informativo, el elemento en la Tierra que tiene mayor tensión superficial es el mercurio. Ustedes pensarían, a veces pareciera que el mercurio es un sólido y no es un líquido, simplemente tiene una tensión superficial sumamente alta. Nosotros, ¿qué buscamos con las tintas? Pues desde luego que podamos humectar bien los sustratos. Y esto sobre todo pasa con los sustratos de película, no tanto con las fibras, aunque hay algunos papeles que tienen algunos tratamientos, y ahí nosotros tenemos que utilizar aditivos para disminuir esa tensión superficial y lograr esa humectación. Bien, el sexto punto es la resistencia a la abrasión, que es la capacidad de evitar el desprendimiento del pigmento precipitado y adherido en el sustrato con otro cuerpo. El otro cuerpo puede ser las manos, ropa o el mismo sustrato. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Bueno, tenemos de este lado un equipo Rock Tester. Tenemos aquí las pesas, esta es de 2 libras, esta es de 4 libras. Generalmente se está utilizando una resistencia a la abrasión de 100 ciclos a 4 libras. ¿Y qué es un ciclo? Aquí hay un brazo, se coloca la pesa y va y viene el brazo frotando. Aquí se coloca en esta parte el arrastre impreso o la caja impresa. A la pesa se le coloca de este lado el sustrato virgen. Desde luego que tiene que ser el mismo sustrato del impreso, y entonces empiezan los viajes o los ciclos.
Al final de la prueba se verifica qué tanto desprendimiento hubo en el papel virgen y qué tanta afectación hubo en la muestra impresa. Aquí es importante mencionar que no es una prueba cuantitativa, sino más bien cualitativa. Si pasa o no pasa depende de la prueba que esté haciendo, de la persona que esté haciendo la prueba. ¿Y cómo corregimos la mala resistencia al frote? Con cera. En Vinicop desarrollamos una cera de 3 tamaños de partícula, el cual nos ayuda a mejorar la resistencia con diferentes tipos de cuerpos a las que puede estar expuesto el pigmento. Aquí es importantísimo también mencionar que por más cera que tengamos, que de hecho si nos excedemos en la cera puede ser contraproducente, si la tinta, si el pigmento no está adherido al sustrato por el vehículo, la tinta va a desprenderse, ¿sí? Entonces hay que separar muy bien esos dos términos, ver si realmente no hay una fijación y ese es el problema, o si realmente es un problema de resistencia al frote. ¿Cómo lo podríamos checar? Con una prueba también de adherencia. Bien, vamos a la tercera sección. Vamos a ver los conceptos básicos de la impresión flexo, la cual es importantísima la interacción de las tintas con el proceso. ¿Qué es la flexografía? La flexografía es un método de impresión que utiliza una placa flexible, la cual conocemos como cliché, con grabado en relieve para transferir la tinta al sustrato. Las características de esta placa o cliché es que están fabricadas de un material de fotopolímero o caucho, tienen una dureza que se mide en grados Short, la cual va de 25 a 40 grados Short generalmente para impresión en cartón corrugado. Desde luego que es muy importante la tecnología de fabricación y la calidad del grabado. Aquí, desde luego que nos va a repercutir mucho en la calidad de impresión y la lineatura de trama a la que está hecho si es que tiene pantalla el grabado. ¿Y qué es la lineatura de trama? Bueno, es la cantidad de líneas por pulgada o por centímetro que forman una imagen. Todas las pantallas contienen una trama, mientras que los sólidos o planchones, como comúnmente le llaman en Centroamérica, o plastas, como le llaman aquí en México, no la tienen, ¿sí? A mayor lineatura, desde luego que vamos a tener mayor definición o nitidez. Y aquí lo podemos ver en estas imágenes. Esta imagen está hecha a 85 líneas, la cual es mucho más nítida que esta que está a 45 líneas. Y esta de 45 líneas es más nítida que esta que está a 25 líneas. Aquí podemos ver estos parches en donde están ambos a la misma trama, contienen la misma cantidad de líneas por pulgada. Sin embargo, podemos observar que ambas tienen diferentes áreas de punto. Este parche está al 10%, este está al 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 50% del área está cubierto con la tinta y el otro 50% está vacío, digamos. Y tenemos este color sólido al 100%, la cual no tiene una trama. Aquí podemos ver esta escala de tono y el aumento del valor tonal. Desde el 1 hasta el 100% podemos ver cómo va incrementando a medida de que nosotros incrementamos el área de punto, el tamaño del punto, cómo vamos obteniendo mayor valor tonal. ¿Y para qué nos sirve poder jugar con el área de punto? Precisamente para imprimir medios tonos y hacer este tipo de efectos. Aquí estamos ejemplificando esta imagen y podemos ver cómo los puntos interactúan y tienen diferente tamaño y forman los detalles. Bien, vamos con el concepto de nitidez. La nitidez nos define qué tan clara o sucia es una imagen. Podemos ver esta imagen, está impresa con la misma lineatura, sin embargo, esta de acá es mucho más nítida que esta otra imagen. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque aquí hay una impresión sucia, la cual se debe a un factor importantísimo en la flexografía, que es la ganancia de punto. La ganancia de punto también nos arroja un
aumento en el valor tonal, y es esto. Cuando nosotros tenemos definido un 10% en la imagen que queremos proyectar y a la hora, por diferentes factores que ahorita vamos a ver, incrementa ese punto del 10, se va al 25, ahí tenemos ese aumento en la ganancia de punto. Y eso, desde luego, que no lo queremos, no queremos que nos suceda en nuestras impresiones, en nuestras tramas cuando las estamos imprimiendo. ¿Y por qué se puede generar la ganancia de punto? Bien, puede ser por una viscosidad alta, estamos aportando mucha película en la caja, tinta seca en el grabado, una relación errónea entre el linaje del grabado y el anilox, es decir, la trama del grabado es muy pequeña a comparación de la cantidad de tinta que el anilox está suministrando. Más adelante vamos a ver cómo encontrar esa relación. Hay un exceso de presión en el anilox o en el cilindro de impresión. Hay un exceso de dosificación de tinta, ya sea por medio de la rasqueta o el rodillo de goma. La dureza del grabado puede ser muy suave y el sticky back, por el contrario, es muy rígido. O bien hay mayor presión en puntos específicos del grabado con la lámina. Esto puede ser un defecto en corrugado o calzado, el cual en esta imagen lo podemos ver claramente, cómo estamos teniendo mayor ganancia de punto en ciertas zonas que coincide en donde pasa la flauta. ¿Sí? Y bien, otra posible causa puede ser un daño en el anilox o bien en el grabado. Aquí es bien importante ser muy limpios con los rodillos. Aquí pudiera pasar también que hay material en el cilindro de impresión o en el portacliché. Puede haber cinta o puede haber tinta y puede generar estas pequeñas variaciones que ya impreso pues aumentan. Bien, vamos con el corazón de la impresión, que son los rodillos anilox. El rodillo anilox tiene la función de transferir la tinta al grabado. Está hecho generalmente ya sea por cerámica o son recubiertos de cromo y tiene diferentes propiedades. Tiene la propiedad del linaje, que puede ser líneas por pulgada o líneas por centímetro. Un volumen, desde luego, el cual se mide en BCMs. BCMs es el billar de micras cúbicas por pulgada cuadrada o bien centímetros cúbicos por metro cuadrado. Cualquiera de las unidades que quieran manejar. Y desde luego que tienen una geometría y un ángulo. Con esta imagen podemos ver estas dos celdas, la tipo A y la tipo B. Si esta línea midiera 1 pulgada, el anilox A tendría 4 líneas por pulgada y el anilox B tendría 8 líneas por pulgada. Aquí mismo podemos ver también que hay una relación entre el linaje y el volumen de las celdas. ¿Sí? Cuando es menor el linaje, quiere decir que la celda es más grande y por lo tanto tiene mayor capacidad volumétrica que una celda más pequeña. ¿Sí? Tenemos aquí las geometrías más comunes para las celdas cuadradas, tenemos la cuadrangular y la piramidal, son 4 lados. Sin embargo, aquí podemos ver cómo difieren ambas. Tenemos también las hexagonales, que forman este tipo como de panal, y la trielicoidal. Este tipo de grabado generalmente se utiliza para pintar por completo o recubrir con algún barniz por completo la superficie. Esta es la manera correcta de hacer la medición del ángulo. Aquí tenemos una celda hexagonal a 30 grados, igual que esta, y las celdas hexagonales son a 30 grados o a 60 grados. Y las celdas cuadradas pueden estar a 90 grados o a 45 grados. Dentro de las geometrías más recientes están las celdas alargadas, las cuales son igual un hexágono, con la variante de que son alargadas.
y estas están a 75 grados. También están los rodillos GTT, el cual ya no hay una celda como tal, son este tipo de canales con esta ondulación, el cual el fabricante tiene estas medidas desde extra small hasta extra large y da estas referencias de un Anilox normal para saber más o menos qué rangos podría imprimir la capacidad de impresión que pudiera tener este rodillo. Y finalmente tenemos estos Anilox de canal, el cual es igual una celda hexagonal, pero no tiene paredes en la parte vertical, ¿sí? Una pregunta obligada es ¿qué rodillo debo usar? Y aquí lo más importante, como lo vimos al inicio, ¿qué tipo de trabajos vas a imprimir? Si quieres imprimir puras plastas y pequeños y algunos textos de vez en cuando, pues bueno, puedes utilizar un linaje de 165 líneas, 180 líneas. Si quieres hacer una combinación de algunas tramas de repente y algunos sólidos, 200 líneas, 220 líneas puede ser una buena opción. Y desde luego que ya para alta gráfica, pues se recomiendan ya lineajes superiores de 300 líneas. Bien, vamos con un punto importantísimo, que es la limpieza de los Anilox. Como ya vimos, la función del Anilox es transferir la tinta al grabado y el grabado transfiere la tinta al sustrato. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sucias las celdas? Pasa esto. No estamos aportando la cantidad de tinta que estamos considerando en un inicio. La capacidad volumétrica original de la celda está tapada y estamos dosificando menos cantidad. ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues hay problemas en el tono, los tonos salen más bajos. Durante la impresión, la impresión no es constante, no es homogénea. De un lado sale más intenso que de otro, no llena por completo la superficie. En fin, tenemos diferentes problemas que todo esto se puede evitar si llevamos un programa adecuado de limpieza de rodillos Anilox. Nosotros recomendamos utilizar nuestro producto Viniclean Ultra, el cual hace una limpieza muy efectiva en poco tiempo. Aquí podemos ver estas celdas, las cuales también ya están bastante desgastadas. Esta limpieza nos tomó aproximadamente entre 10 y 15 minutos de tener así el rodillo Anilox con tinta seca impregnada a dejarlo de esta manera. ¿Cuál es el correcto modo de usarlo? Con un atomizador se esparce, le damos más o menos un tiempo de 10 a 15 minutos a que humecte bien y posteriormente con el cepillo adecuado, que esto también es muy importante, hay que utilizar los cepillos adecuados dependiendo del material de nuestro Anilox. Este cepillo es de acero inoxidable, el cual se debe utilizar en los Anilox cerámicos. Y este otro cepillo es de latón, el cual es zinc y cobre, una aleación, y este se puede utilizar para las celdas de cromo. ¿Qué pasa si yo limpio con un rodillo cromado con este cepillo de acero inoxidable? Me voy a llevar todo el grabado. Y por el contrario, si limpiamos un rodillo cerámico con latón, le vamos a incrustar todo el latón en las celdas y lejos de beneficiar la limpieza, pues va a empeorar. ¿Cómo medimos el volumen, el BCM, con estas tiras Capach? El fabricante maneja diferentes tipos de acuerdo al Anilox, a la lineatura del Anilox. Generalmente para el corrugado se utiliza esta cinta azul marino, que es con una capacidad de celdas de media dosificación. Bien, a manera de resumen sobre los Anilox, entendemos que a mayor linaje vamos a tener menor dosificación de tinta, lo cual es más conveniente para las pantallas. Por otro lado, a menor linaje vamos a tener mayor dosificación de tinta,
lo cual es más conveniente para las plastas. La fórmula que les había yo comentado para poder saber qué trama podemos utilizar en nuestro diseño es dividir el LPI del Anilox, las líneas del Anilox, entre 4 o a veces entre 5, para saber más o menos qué linaje va a ser el adecuado para nuestro grabado. Es decir, si tenemos un Anilox de 300 líneas, muy probablemente vamos a poder imprimir una trama con 75 líneas. Se recomienda hacer un fingerprint para ver precisamente las capacidades de impresión de las máquinas y definir qué linaje es el correcto para utilizarlo en el diseño. ¿Y qué evaluamos en el fingerprint? Bueno, podemos evaluar el tamaño mínimo de letra, el tamaño mínimo del código de barras que podemos imprimir, el grosor mínimo de línea también, y todos tanto en positivo como en negativo, el porcentaje de punto mínimo que podemos imprimir en la pantalla, el linaje óptimo en trama, que es lo que estábamos platicando, la precisión en el registro, la capacidad del registro que tiene nuestra máquina, el balance de presiones y desde luego diferentes parámetros de densidad de reflexión que va desde la densidad de los tonos, el porcentaje de contraste, el porcentaje de atrape, el porcentaje de la ganancia de punto que podemos obtener y podemos medir también el balance de grises. Aquí estamos viendo el amarillo, el magenta y el cian como colores proceso. Acá tenemos el negro y aquí vemos cómo se forma el atrape, el amarillo con el magenta para formar este rojo, el magenta y el cian cómo atrapan para formar este azul rojizo y el cian con el amarillo para formar este verde. Aquí tenemos estos elementos hexagonales que nos sirven para identificar las presiones, que las presiones se mantengan constantes en lo largo de la impresión. También hay otros elementos que son estrellas, que también sirven para lo mismo, el balance de grises y finalmente tenemos la escala de tonos, en donde podemos ver el área de tono impreso y las densidades con las cuales debemos de estar imprimiendo. Aquí el amarillo tendría una densidad del 1, el magenta de 1.25, el cian de 1.35 y el negro de 1.50. Bien, vamos a ver los atrapes. Aquí es importante mencionar que hay dos tipos de atrapes. Los atrapes que son sólidos y los atrapes que son con pantallas para hacer para formar una selección a color. Como recomendaciones, también podríamos, con este tema podríamos extendernos mucho, pero básicamente las recomendaciones son: la viscosidad debe ser ascendente y generalmente el pH descendente para que logremos un buen atrape en las dos tintas y que no haya una rehumectación. Debemos de tratar de mantener los linajes descendentes para lograr mayor aporte, o sea, es decir, si vamos a imprimir este negro sobre el rojo, hay que tratar de que el módulo se encuentre separado del rojo, lo más separado posible, y que tenga mayor linaje el negro que el rojo para poder lograr el poder cubriente necesario. Otro punto importante es que hay que incrementar progresivamente la presión para no perder el contacto con las sobreimpresiones. ¿Qué pasa si nosotros aplastamos el primer color? Los colores posteriores van a tener mayor problema o trabajo en hacer el contacto con el sustrato y lograr la impresión. Como ya lo mencionábamos, si hay módulos desocupados, se pueden aprovechar para espaciar los colores y darle mayor tiempo de secado a los colores que están previos y evitar la rehumectación. Y otro punto importante es que el color oscuro debe caer sobre los colores claros cuando se trata de colores sólidos. En selección a color no necesariamente tenemos que imprimir de esta manera. Aquí más que nada tenemos que definirlo
en base al diseño que vamos a imprimir y las estaciones o las unidades de impresión que tenemos con los diferentes Anilox que hay. Bien, vamos a ver los sistemas de prensas flexo. Vamos a iniciar con el rodillo a rodillo. Aquí tenemos este rodillo Doctor que recoge la tinta y la transfiere al rodillo Anilox. Aquí es importante mencionar que este rodillo le puede dar presión, se le puede dar presión o quitar presión al rodillo Anilox. Si nosotros le quitamos presión, estamos aumentando la película de la tinta y por lo tanto estamos dosificando mayor cantidad de tinta. A su vez, el Anilox le transfiere la tinta al grabado, el cual está montado en un cilindro portacliché, y también podemos dar o quitar presión. Lo ideal es imprimir con la mínima presión para no deformar el grabado y obtener ganancia de punto y diferentes problemas que ya vamos a ver más adelante. Esto se le conoce comúnmente como impresión del beso. Y por otro lado aquí tenemos la lámina, la cual entra en contacto con el grabado gracias al cilindro de impresión, el cual también podemos dar o quitar presión. Tenemos el siguiente sistema que es de rasqueta sencilla. Aquí eliminamos el rodillo Doctor y tenemos igual el mismo sistema de Anilox y cilindro de impresión, pero con una rasqueta adicional que regula la entrada de tinta. Y finalmente tenemos el sistema de cámara de doble rasqueta, en donde tenemos exactamente las mismas condiciones de presiones. Sin embargo, estamos agregando una rasqueta de entrada y una de salida para limpiar el excedente de tintas y imprimir lo más fino posible. Desde luego que este sistema es lo más recomendable para imprimir tramas, para lograr mayor definición en el punto. Bien, vamos con la cuarta sección, que es el manejo de color. Y aquí quiero aprovechar para invitarlos a hacerles una pregunta. Les pido de favor que nos contesten. ¿El tono de la tinta varía o cambia dependiendo del sustrato utilizado? O sea, es decir, si nosotros hacemos una igualación con un papel y en máquina están utilizando otro papel, ¿va a haber variación en el tono o no cambia? ¿Sí? Pedro por ahí les va a estar haciendo llegar la encuesta. Les pido de favor que nos las contesten y al final vamos a ver la respuesta. Bien, ¿qué es color? Color es el reflejo del espectro de luz visible captado por el ojo y procesado por el cerebro. Para ver color se necesitan tres cosas. Uno, que haya luz. Dos, el ojo que capta la luz. Y tres, el cerebro que procesa el color. Tenemos esta imagen de las manzanas que me gusta mucho. Y aquí también les pregunto, ¿qué color es este? Cuando yo pregunto esto, me dicen es un rojo. Y cuando yo les pregunto qué color es este, pues también es un rojo. Cuando yo pregunto qué color es este, ya no saben si decir si verde o amarillo, porque si dicen verde, desde luego que es muy diferente este otro color de verde, o si dicen amarillo, pues es muy diferente ese matiz a este otro amarillo, ¿no? Aquí tenemos el espectro electromagnético. Aquí podemos ver que el espectro de luz visible se encuentra entre los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos, comenzando por el violeta, enseguida con 400 nanómetros el tamaño de longitud de onda. Sigue el índigo, el azul rojizo, el cian, el verde, el amarillo, el naranja y finalmente el rojo, con los 700 nanómetros. Bien, vamos a ver un concepto que es clave y fundamental para la liberación de colores, y es el metamerismo. El metamerismo es un fenómeno que, dependiendo de la condición en la que estemos expuestos, la muestra se va a ver de diferente color al estándar. Tenemos 4 tipos de metamerismo. Uno es el observador,
y eso quiere decir que todos vemos de diferente manera el color. El iluminante, ese es otra forma de metamerismo. Aquí tenemos esta cabina de luz con diferentes temperaturas de luz, la misma imagen, sin embargo podemos ver y apreciar cómo la imagen se ve muy diferente dependiendo de la luz a la que está expuesta, y es algo muy común que pasa en las plantas. Ven el color bien en la máquina, pero ya van a las oficinas, al laboratorio, llega con el cliente y ya hubo una variación, y es precisamente por esto. El metamerismo geométrico, que no es lo mismo ver un estándar a cierto ángulo al estarlo variando, y el del campo, que no es lo mismo ver un color a una distancia, digamos que de 15 centímetros, a verlo a 2 metros de distancia. A pesar de que tengamos la misma condición del observador, del iluminante y del geométrico, al ver el elemento más pequeño, los filamentos de nuestros ojos se van a iluminar de diferente manera, y eso va a hacer que percibamos de diferente manera el color. Aquí aprovecho también para hacerles una pregunta. ¿De qué color ven este vestido? Pedro por ahí les va de igual manera a mandar la pregunta. Les pido que de favor nos ayuden a responder cómo la ven. Espérame un segundo, Jorge, antes de que la acabe. Sí. Tú me dices, Pedro. Sí, un segundo, por favor. Con esta imagen vamos a poder constatar la diferencia o el metamerismo del observador, cómo difiere la percepción de algunas personas lo que es el color, ¿sí? Esta imagen fue muy famosa. Porque cuando tomaron la imagen, una persona le contestó que era de diferente color a lo que realmente estaba, al color que realmente estaba viendo esta persona en la tienda. Y me gusta mucho hacer este ejercicio para que podamos validar que cada quien ve de diferente manera el color. Listo, ya se mandó la votación, la voy a cerrar y la voy a mostrar el resultado. Perfecto. Tenemos que lo ven azul con negro el 28%, dorado con blanco 64% y otro el 9%. Para los que lo vieron blanco con dorado, les informo que es azul con negro. Y de esta manera podemos, al darle mayor exposición a la imagen, los que lo ven azul con negro, podemos ver cómo se ve blanco con dorado. Y nosotros, al quitar exposición, claramente se ve que es azul con negro el vestido. Aquí en algunos cursos que hemos dado nos han contestado rosa con verde, naranja con morado, en fin, diferentes colores, y es chistoso ver cómo cada quien interpreta de diferente manera el color. Incluso nosotros mismos seguramente les ha pasado que están validando un color, lo ven, se salen, toman aire y regresan y ya lo ven de diferente manera, o ya cuando estamos cansados, nos duele la cabeza, percibimos de diferente manera el color, y ese es precisamente el metamerismo del observador. Bien, aquí les hago otra pregunta. ¿De qué color ven los ojos de la niña? Seguramente van a decir que lo ven azul y gris. Sin embargo, ambos ojos son grises, y eso se da por el efecto del contraste que tenemos, tanto del rojo como del cian acá. Bien, les voy a pedir que fijen su mirada en el punto rojo, por favor.
No sé si alcanzaron a ver los colores. En realidad, pues esta imagen es blanco y negro. Ahora les voy a pedir que fijen su mirada en el punto rojo y volteen del lado derecho. ¿Sí? Seguramente vieron el rostro de la mujer. Bien, ¿y por qué hicimos estos ejercicios? Para poder ver cómo la mente nos puede engañar cuando se trata de color. ¿Y cómo vamos a evitar esto? Con el uso de la colorimetría. ¿Y qué es la colorimetría? La colorimetría es la ciencia que cuantifica el color con el objetivo de reproducir y mantener el color. La colorimetría utiliza el espectrofotómetro o espectrodensitómetro, el cual es un dispositivo capaz de medir la reflectancia espectral, incluso graficarla. Ya vimos que va de 400 a 700 nanómetros el rango de la luz visible, y asignar los valores numéricos en un espacio de color. Hay muchos espacios de colores. Vamos a ver los más comunes, que es el CILAB y el CLSH más adelante. Y bueno, este equipo también es capaz de medir la diferencia en una tolerancia de delta E entre dos colores. Los parámetros recomendados cuando utilizamos estos equipos, esta medición, es utilizar un iluminante D50. La D significa luz diurna. 50 hace referencia a una temperatura de 5000 grados Kelvin. Podemos utilizar el observador de 2 grados o el de 10. La medición preferentemente que sea absoluta, que es la que nos distingue también, que contempla el sustrato. El método de tolerancia, la sugerencia es utilizar un delta SMC o un delta E2000, la cual ambos tienen la mayor relación a cómo percibe el ojo humano el color. Una geometría de 45 a 0 o de 0,45 y una apertura de 3.4 milímetros preferentemente, y si no, de 2 a 6 está perfecto. Es importante mencionar que siempre hay que indicar los parámetros de los cuales estamos haciendo la medición. Estos son los estándares de color más utilizados. De este lado tenemos la guía GSMI, edición 10, es la última versión, el cual utiliza un papel craft y utiliza un white top para hacer referencia de los diferentes colores. Tenemos también los Pantone. La marca Pantone tiene demasiados catálogos. Sin embargo, el que más se utiliza para la impresión en corrugado es la Formula Guide, ya sea coated o uncoated. Aquí son los mismos colores, sin embargo, este sustrato no es recubierto y este sustrato es recubierto, lo cual le da todavía mayor brillo. Y finalmente tenemos los especiales, que son algunos colores que se desarrollan exclusivamente para algunos clientes y se toma la referencia como tal. Se emiten estándares de color, preferentemente entre mínimo, estándar y máximo, y entonces de ahí ya podemos repetir el color. Algo que es importante mencionar y que nos pasa comúnmente es que solicitan colores Pantone en craft o incluso en liner blanco, sobre todo si se trata del coated, y realmente pues es muy difícil poder dar esa misma tonalidad y meterlo en deltas en un papel craft o incluso en el liner blanco. ¿Por qué? Porque son diferentes materiales. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Se hace una aproximación. Hay algunos colores que sí logramos dar en liner blanco con el uncoated, logramos meterlos en menor a 2 deltas. Sin embargo, bueno, pudiera ser permítanme tantito, ya. Sin embargo, bueno, es poco común que pase eso. Lo que pasa generalmente es de que se hace la aproximación, se hace la propuesta al cliente,
y entonces se generan tonos especiales con el nombre del Pantone, pero finalmente se hace una referencia y un estándar completamente nuevo. Bien, aquí voy a hablarles sobre las diferencias de color más comunes. Es muy común que llegan a pasar estos problemas. Efectivamente, el papel sí cambia el tono de la tinta. De hecho, respondieron cerca del 90% que sí. Aquí hicimos este ejercicio, es la misma tinta, el mismo rodillo. Sin embargo, la única variable fue el sustrato, y podemos ver cómo cambia por completo el sustrato utilizado con la apreciación del color. Y no necesariamente está relacionado el delta del tono del papel con el delta que nos va a arrojar la impresión. Esto es algo que pasa comúnmente en las plantas. Cambian los papeles y por lo tanto hay variación en los tonos, y se debe a este fenómeno. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el ajuste pertinente para lograr el valor tonal que necesitamos. El otro aspecto es el metamerismo, de los cuales ya hablamos, y otro aspecto común que seguramente les pasa o lo han vivido es que hay una desviación en el estándar. Aquí podemos observar este catálogo GSMA que está muy desgastado y este catálogo que está prácticamente nuevo. Podemos ver cómo varía el color, sobre todo el 31 tiene esa particularidad. También aquí podemos verlo en el azul GSMA 32. Y hay mucha diferencia. ¿Y qué es lo que pasa si en máquina validamos con este catálogo y cuando llega con el cliente y el cliente nos evalúa con este catálogo? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un rechazo. Entonces, es muy importante cuidar la vida útil de los catálogos. Una pregunta también muy común es, ¿cada cuándo tengo que cambiar mis catálogos? Una recomendación es cada 6 meses. Sin embargo, si tiene un día de haberse comprado o adquirido el catálogo y ya se ensució, ya se manchó, pues desde luego que ya no va a servir ese catálogo y hay que cambiarlo inmediatamente. También algo que es común y que suele pasar es de que no se dan las referencias correctas, ya sea en una evaluación espectral, utilizan diferentes parámetros y cuando se hace la evaluación hay diferencia, o bien requieren una tinta para cierto papel y era para otro distinto, y ahí es cuando de igual manera hay diferencias. Entonces, este puede ser un buen tip para fijarnos y cuidar este aspecto para evitar reclamos. Bien, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Vamos a interpretar los valores CI-LSH. CI significa Comisión Internacional de Iluminación, por sus siglas en francés. L es luminosidad o claridad. C es cromaticidad, saturación o intensidad, es lo mismo. Y H es hue o matiz en español. Vamos a imaginarnos, para hacer este ejercicio, vamos a imaginarnos un edificio de 100 pisos, en donde el primer piso es completamente negro, el último piso es blanco por completo. Este es el eje de la luminosidad, va de 0 a 100. Y finalmente, si nos posicionamos en el piso 50, en la mitad de este eje neutro, nos ubicamos aquí. Si salimos y recorremos alrededor en esta parte del edificio, vamos a encontrarnos con colores acromáticos. ¿Qué significa cromático? Que carece de croma, de saturación. Aquí hay muchos grises. Aquí vamos a ver toda la escala de grises. Y aquí es donde podemos ver que hay grises rojizos, amarillentos, verdosos, azulosos, y es precisamente por eso. A manera de que nosotros nos separamos del centro, vamos a lograr mayor cromaticidad o saturación. Los colores van a tener mayor intensidad. Y a manera de que recorremos 360 grados, que es el valor en grados del matiz, vamos a ver los diferentes colores. Aquí podemos ver claramente
las tendencias que tienen los colores. El verde puede ser amarillento o puede ser azuloso. El amarillo puede ser verdoso o puede ser rojizo, que de hecho pues es el naranja. El rojo puede ser amarillento o puede ser azuloso. Y el azul puede ser verdoso o puede ser rojizo. Ahora vamos a interpretar los valores C-Lab. Este espacio de color utiliza el mismo eje de luminosidad, del 0 al 100. Sin embargo, eliminamos la C y la H y la sustituimos por referencias en A y en B. A positivo es rojo, A negativo es verde, B positivo es amarillo y B negativo es azul. Podríamos hacer igual un curso completo de colorimetría. Sin embargo, bueno, por temas ahorita de agenda vamos a hacer estas evaluaciones rápidas. Y bien, tenemos aquí el estándar y tenemos la muestra. ¿Y qué nos dice la muestra? Respecto a la luminosidad, tiene menor valor, por lo tanto es más oscuro. Respecto a la A, tiene mayor valor en A, quiere decir que tiene mayor rojo. El estándar, digamos, tiene mayor verde, es más verdoso. Respecto a la B, quiere decir que tiene un valor más negativo, ¿sí? Quiere decir que es más azuloso que el estándar, que es más amarillento. Y respecto a la C, la cromaticidad, la intensidad, desde luego que la muestra está más intensa que el estándar. Y respecto al matiz, hay una ligera desviación en el ángulo. Bien, vamos a la quinta sección de troubleshooting. Hay muchísimos causas de problemas y soluciones. Aquí vamos a tratar de concentrarnos en los más comunes. Vamos a dar inicio con el problema del halo, ¿sí? Cuando se ve ese borde característico de la impresión flexográfica. La posible causa puede ser un exceso de presión en el anílox o en el cilindro de impresión, que desde luego como solución hay que disminuirlas. Otra posible causa es la condición del grabado. Hay que verificar que no haya ningún daño. Otro problema es la ganancia de punto, el emplaste y la impresión sucia. Esto se puede deber a la presión excesiva en el anílox y o cilindro de impresión o calzado, un efecto de calzado, el cual debemos de disminuir igual la presión de los rodillos y asegurar que no hayan restos que nos estén calzando el grabado. Como prevención, podemos separar las plastas y las tramas en un mismo diseño cuando se utiliza el mismo color. Es decir, si vamos a imprimir una caja que está completamente, lleva un área de impresión importante y además vamos a imprimir pequeños textos y algunas tramas, lo más indicado, lo más correcto es separarlos si es que están los módulos disponibles para que podamos dar mayor presión en la plasta, generar ese poder cubriente y en las tramas no excedernos en la presión y tener ese emplaste y esa ganancia de punto. Otro aspecto es la densidad en el sticky back. Se recomienda usar cinta de baja densidad para reducir la ganancia de punto o el aumento del valor tonal. Otra causa puede ser mucho aporte de tinta, la cual hay que regular con el rodillo doctor o las rasquetas. Si es de rasquetas, hay que verificar el estado de las rasquetas y cambiar si es necesario. Otra posible causa es la tinta seca en el grabado, la cual, 1, hay que lavar los grabados, 2, verificar el pH y la viscosidad. Si está bajo el pH, hay que ajustar con la solución alcalinizante, como ya lo vimos. Y 3, si el pH y la viscosidad se encuentran bien y la tinta se seca muy rápido, podemos agregar un humectante hasta un 3% aproximadamente. Si la viscosidad está muy alta, primero hay que verificar que el pH se encuentre bien. Si está muy bajo, podemos agregar la solución alcalinizante y lograr nuevamente estabilizar la tinta. Si el pH está elevado, lo cual es poco probable,
podemos sí utilizar agua, siempre y cuando sepamos que realmente el pH está elevado, y cuando agreguemos el agua hay que hacerlo con mucho cuidado, midiendo nuevamente el pH y que no baje mucho el tono. Sí se puede utilizar el agua, las tintas son base agua, el agua es el principal componente de las tintas. Sin embargo, lo vuelvo a reiterar, es muy importante que nos aseguremos que el pH estuviera elevado y que también el tono y la viscosidad estuvieran elevadas para poder hacer la dilución con agua. Otro problema común, sobre todo con los papeles muy porosos, muy reciclados, es la falta de llenado. La primera posible causa puede ser que no haya contacto del grabado con la lámina, la cual primero hay que verificar y ajustar la presión del cilindro de impresión y el Anilox. Dos, asegurarnos que no hayan restos que estén calzando el grabado, que nos hagan este efecto de calzado, y que generen mayor contacto en una zona y menor en otra. Y desde luego que se recomienda usar un sticky back de alta densidad para las plastas. Otro problema es que la tinta se está secando demasiado rápido y no hay transferencia del Anilox al grabado. Primero, nuevamente, hay que verificar el pH y la viscosidad. Si está bajo, ajustamos, como ya lo vimos. Y bien, si el pH y la viscosidad se encuentran bien y la tinta seca demasiado rápido, podemos agregar un humectante al 3%. Otra posible causa es un problema en el Anilox, ya sea porque está sucio o dañado, o bien un problema en el grabado. Si está sucio el Anilox, hay que lavarlo con el Viniclean Ultra, como ya lo mencionamos. Si está dañado, hay que repararlo. Y finalmente, si hay un problema en el grabado, pues también hay que cambiarlo. Otra posible causa es un defecto en la lámina. Puede ser que esté costilluda o combada, este efecto lavadero, lo cual es importante mencionar que no es un problema de tinta. Muchas veces viene mal la lámina y se le atribuyen estos problemas a la tinta cuando no lo es así. Sin embargo, podemos hacer algo al respecto, que es incrementar al máximo las presiones permitibles, aumentar al máximo la dosificación posible y tratar de nivelar la película con una resina o un aditivo especial. Otro problema es la baja dosificación de tinta, la cual lo podemos hacer mediante el uso del rodillo Doctor o rasqueta. Si el sistema es de rasquetas, hay que verificar su estado y cambiar si es necesario. Si la rasqueta es nueva y no es homogénea la impresión, cosa que es muy común, hay un cambio de rasquetas y empiezan los problemas, hay que verificar la limpieza de los rodillos. Y bueno, la porosidad del papel, lo que ya comentábamos, algo muy común. Como posible solución, uno, hay que tratar de dosificar la mayor tinta posible. Dos, agregar humectante hasta un 3%, 5% también es permitible. Agregar transfer hasta un 2%, hay que cuidar nada más mucho este aspecto, empezar con 0.5%, es mi recomendación, para no excedernos y tener otros problemas que vamos a ver más adelante. Y 4, incrementar la viscosidad con un barniz de cierre o base. Vamos con otro problema común, que es el tono bajo, y está muy relacionado con la falta de llenado que ya vimos. Como posible causa puede ser el Anilox, ya sea la suciedad o el daño en las celdas, que ya vimos su solución. Una posible dilución en máquina con agua. Es importantísimo, por favor, siempre que hagan un cambio de color, que regresen toda el agua y que no permanezca en el sistema, porque si no vamos a diluir la tinta. Bueno, si ya pasó eso, podemos agregar transfer hasta el 1%, idealmente, o base según se requiera. Otra posible causa que ya vimos es que la igualación del proveedor haya sido con menor linaje al linaje que tenemos en máquina. Ahí igual podemos incrementar el tono con transfer o con base, según se requiera. Y como prevención, debemos de verificar y adaptar la igualación del proveedor al linaje de la máquina. Otro
Otro posible causa es una baja dosificación de tinta, la cual podemos manipular nosotros en el sistema. Otro problema es un tono fuera de especificación. Se puede ver a una desviación en el estándar, como ya lo vimos. Una igualación, otra posible causa puede ser una igualación de sustrato distinto al utilizado en máquina, ya también lo vimos. El metamerismo y una contaminación por falta de limpieza. Aquí es bien importante lavar correctamente los módulos en cada cambio. Ahorita lo vamos a ver en las buenas prácticas, cómo hacerlo. Otro problema es el desprendimiento, que se puede ver a baja resistencia al frote, el cual se puede corregir con cera hasta un 3%, o bien no hay adherencia al sustrato, como ya lo mencionamos, el cual debemos verificar el tipo de resina y la compatibilidad con el sustrato que estamos imprimiendo. Otro problema es el manchado en el proceso, el cual se puede ver a un tiempo de secado muy lento, el cual debemos de verificar que el pH no se encuentre muy alto, el cual, si es así, lo podemos diluir nuevamente bajar con agua, cuidando en tampoco no excedernos, para no degradar tanto el tono. Y finalmente podríamos acelerar el secado con un modificador de secado hasta un 5%. Otro problema es el pinhole, que puede ser por falta de antiespumante o bien por exceso de antiespumante. Si le falta antiespumante a la tinta, hay que agregar hasta un 0.3% mediante un atomizador, esparciendo en toda el área afectada. Es importante utilizar el atomizador para precisamente atacar el problema en donde se está presentando, que es a nivel superficial, y tampoco no excedernos, que es el otro problema, ya sea que estemos usando un antiespumante base mineral o siliconado. Tienen poca afinidad con el agua, precisamente por eso evitan la formación de la espuma, y si nosotros nos excedemos va a haber un punto en donde ya no va a poderse disolver en el sistema y se va a quedar en la parte superficial de la tinta, y cuando estamos imprimiendo se va a transferir el grabado, esa parte que no está bien homogénea, la vamos a transferir al sustrato. Y finalmente, la impresión mocleada se puede ver a una densidad errónea en el sticky back, el cual se recomienda usar cinta de alta densidad para plastas. Se puede ver también aquí hay un tratamiento en el sustrato, el cual hay que verificar la compatibilidad con la química de la tinta, y finalmente un exceso de transfer, el cual lo podemos corregir con agua o barniz también, un extender especial, cuidando el pH de la tinta. O también podemos mezclarlo con tinta virgen. Bien, vamos a la última sección, la sección 6, las buenas prácticas en el manejo de tintas. Son muchísimas, sin embargo, aquí también vamos a hacer una síntesis de todo lo que ya vimos. Antes de hacer cualquier medición, hay que agitar correctamente la tinta utilizando un mezclador adecuado, ya lo vimos. No es nada más con un palito, se puede utilizar un mezclador, ya sea eléctrico o neumático. Cuando midamos, hay que asegurarnos que los equipos de medición se encuentran calibrados y la técnica es la correcta. Mantener la equivalencia en las mediciones, ya sea en las copas, catálogos, en los sustratos, en fin. Los parámetros de calidad se deben de definir de acuerdo a las condiciones de impresión y el trabajo a imprimir. No hay una regla definida, esas las podemos establecer en conjunto. Agitar correctamente la tinta antes de meter a máquina y mantener el agitamiento con propela durante el proceso, cuidando la velocidad para no generar espuma. Debemos de procurar que la manguera de retorno de la tinta se encuentre en el fondo del envase y cuidar la presión de las bombas para no generar mucha turbulencia y espuma. Debemos de ajustar constantemente y progresivamente el pH de la tinta para evitar cambios bruscos en el comportamiento de la tinta. Como recomendación, hay que monitorear cada 40 minutos el pH y la viscosidad, si necesitan tener estos equipos en planta y mantenerlos en buenas condiciones. Cualquier ajuste se debe de medir y anotar para futuras referencias.
El antiespumante se debe agregar con atomizador preferentemente para cubrir el área superficial y cuidar de no excedernos, como ya lo vimos. Debemos de lavar los módulos de impresión en cada cambio con jabón Viniclean. Aquí hay diferentes clientes que utilizan en diferentes diluciones el jabón concentrado que nosotros tenemos. Ahí igual los invito a que ustedes hagan la prueba y que constaten qué proceso es el más indicado de acuerdo a su procedimiento. Se aconseja poner sedazos sobre las cubetas para atrapar los sólidos, ya sea en los retornos de tinta o en las limpiezas que estamos haciendo. Sobre todo en las limpiezas es común que sacamos restos sólidos y si no los contenemos, si no los atrapamos, los volvemos a ingresar al sistema. Debemos de limpiar profundamente los rodillos Anilox con el Viniclean Ultra y el cepillo adecuado cada 20 o 25 días. Para lavar los grabados se debe empapar con jabón Viniclean mediante un atomizador por 5 o 10 minutos, dejarlo reposando y tallar con cepillos de cerda de caballo y enjuagar con agua caliente preferentemente. Es importante utilizar este tipo de cepillos y no utilizar cepillos que sean muy agresivos y que podamos dañar el grabado. Nunca debemos de dejar la tinta en los módulos de impresión sin operar la máquina. Siempre hay que retornar la tinta y cerrar los envases. La tinta de retorno se debe de verificar y acondicionar nuevamente dependiendo de lo que se requiera. Debemos mantener siempre cerrados los envases, incluso en prensa, al igual que el ajustador de pH y los aditivos, y tratar de no dejar los envases vacíos. Hay que evitar esta situación porque la tinta se seca con el contacto del aire, entonces siempre hay que vaciarlos y tratar de tener los envases llenos. Y finalmente la elección del Anilox es en base a la necesidad del trabajo a imprimir. Con esto concluimos el curso. Espero que estas buenas prácticas y estos consejos les sirvan en sus procesos. Nos va a encantar que nos escriban, que podamos agendar una cita personal con ustedes y tratar de ofrecerles un cambio positivo en sus procesos. Muchísimas gracias, Jorge. Pues como comentábamos, está muy apretado los tiempos por tanto contenido. ¿Te parece bien? Te planteo algunas preguntas que tenemos y ya más adelante ustedes comentan, se ponen en contacto, ¿no?, con nuestros participantes. Tuvimos más de 400 inscritos y en línea por momentos llegamos a los 240 más o menos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y pues tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podría saber el linaje de mis rodillos Anilox? Bien, ahí es importante, de hecho les podemos compartir también una ayuda visual para los rodillos Anilox, en donde yo recomiendo que pongamos el BCM original, el nombre del fabricante, el linaje también del rodillo, y ahí estar llevando precisamente esta bitácora de las limpiezas, hacer la medición del BCM después de hacer la limpieza y llevar esa calendarización. Ahí se puede especificar cuándo vuelve a ser la próxima limpieza y es bueno para los operadores y que la gente sepa qué linajes tienen. ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, primero yo les contestaría que tengan mucho contacto con el fabricante de la máquina y del linaje. Si no lo saben, podemos hacer un estudio nosotros que se hace con una cámara especial para determinar el tamaño de las celdas y obtener el linaje aproximado que tienen. Pero sí, busquen mucho esa interacción con los fabricantes y manténganlo visualmente esas condiciones y características de los rodillos. Cuando se hacen las limpiezas, también es una buena oportunidad para detectar algunos posibles daños que tiene el rodillo y también darle seguimiento puntual
a esa acción a seguir, ¿no? Gracias. Por aquí preguntan sobre el retrabajo en unas cajas. ¿Hay tinta color craft? Y pues creo que esto va muy ligado también a lo que ofrece Vinicop, que es lo que nos podrías platicar al respecto. Sí, claro, nos ha pasado que imprimen mal un sello, va una información errónea y quieren tapar la impresión con una tinta. Sí podemos generar un recubrimiento que sea color craft, parecido al color craft. Nos pudieran compartir, si nos pudieran escribir y establecer el contacto para poder ver la caja y ver qué podemos hacer, qué condiciones de impresión tienen y lograr si podemos tapar lo que ya tengan impreso. No sé si iba por ahí la pregunta. Y respondiéndote, Pedro, nosotros lo que hacemos en Vinicop es precisamente ese seguimiento. Nosotros lo que hacemos es un traje hecho justo a la medida del cliente. Siempre lo he dicho que la mejor tinta no es la más cara ni la más barata, es la que se adecua a tus necesidades y la que te ayuda a solucionar tus problemas. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, Jorge, pues estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerte y felicitarte por esta exposición tan condensada, tan precisa. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas más de Vinicop. Como les decía hace un momento, estamos cerrando este año las capacitaciones técnicas contigo, Jorge. Muchas gracias por como socio Vinicop y a ti por esta exposición. Todavía tendremos una conferencia más pero de temas de tendencias económicas para el 2021 en la industria del cartón corrugado y el empaque. Estén atentos a nuestras redes sociales y bueno, con mucho gusto les haremos llegar a cada uno de ustedes que enviaron preguntas una respuesta mucho más precisa, además de que ya saben que la presentación estará disponible en este video, estará disponible en nuestra página de internet. Aquí tienen los contactos el contacto de Vinicop y pues sin más, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo y bueno, seguimos aquí a sus órdenes. Por favor, escríbanos cualquier duda, cualquier punto de interés. Con mucho gusto vamos a estar ahí para responderles y buscarlos en un futuro. Gracias, hasta luego. Gracias.